Esperar que este foro sea muy, digamos, salgan muchas ideas y sobre todo un entrecruce de ideas con el cual podemos ir tejiendo un futuro mejor para todos y para todas, y darle la palabra a quienes me acompañan en la mesa. En este caso, Carlos Escaño, que es el coordinador del área de participación y de socios y redes. Agradecer a la Universidad de Valladolid, a la Cátedra de Estudios de Género y en especial a Alicia Zuleo, el que hayamos podido organizar este evento, así como a todas las personas que han aceptado venir, subirse aquí para hablar de ecofeminismo, a todas vosotras que habéis venido al evento, porque esto se trata de una serie de planteamientos que hay que llevarlo a la práctica, que se están llevando a la práctica, que mientras más personas seamos implicados en ello, pues muchísimo mejor. Hay mucho trabajo por hacer. Y luego el evento también se da, por un lado, la labor desde hace ya unos cuantos años de una compañera, Sandra Victoria, que la tenemos ahí, que ha estado dando la bienvenida en la puerta, que ha sido la promotora del voluntariado en Alianza por la Solidaridad, y por supuesto a las compañeras, a Merche, a Blanca, a Fátima, a Álvaro, que son los miembros del grupo de apoyo de Valladolid y que representan aquello que es la apuesta por la que queremos avanzar como organización, como Alianza por la Solidaridad, que es la apuesta por la participación, por unirnos a la movilización social, una ciudadanía activa, que en estos días estamos viendo más necesario que nunca, pero no quiere decir que no ha sido siempre necesario, la movilización social para defender lo que entendemos que son nuestros derechos y por apostar por un sistema que creemos que sería más justo. La cooperación al desarrollo y el apostar por la educación al desarrollo es algo importante. Y seguimos todavía, pese al recorte del 70% en los últimos 2 años de fondo, dedicando la ilusión, el esfuerzo y el trabajo para seguir esforzándonos para que se entienda aquí que hoy en día vivimos en un mundo globalizado, que se viven problemáticas aquí en España que son bastante graves, pero que en otros lugares del mundo hay problemáticas incluso mayores, y que tenemos que tener eso en cuenta cada vez que vemos y nos enfrentamos a las instituciones ante decisiones que nos parecen injustas, el actuar con esa visión global, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, el ecofeminismo, lo que hace es un análisis, se va a las bases, digamos que bombardea esos pilares de un sistema que entendemos muchísimas personas que es injusto. Entendemos que el patriarcado y que el neoliberalismo no nos llevan por un buen camino. Estamos viendo que son unas políticas totalmente insostenibles y que lo que fomentan son las desigualdades y una mayor acaparación de riqueza por unas pocas personas. Cuando Carlos y Sandra nos pusieron a nosotras, digo nosotras junto con Álvaro, que se ha unido al grupo, Fátima, Blanca y nosotros hemos organizado este foro, nos pareció una buena idea. Junto con la cátedra sería estupendo poder compartir también con los alumnos y alumnas de la facultad y con las organizaciones de aquí de Valladolid. Nos pareció una buena idea. Creo que se van a sacar buenas conclusiones, que es de lo que se trata. Y yo mi papel, porque lo van a decir todos ellos, que seguro que ellas que tienen más ideas, mi papel es animaros a que por favor participéis con nosotros. Necesitamos voluntarios y voluntarias para poder llevar a cabo acciones como estas, para poder llevar campañas de sensibilización. Nosotros hacemos lo que podemos y más de lo que podemos, os aseguro. Elena me está mirando como diciendo, pues sí, como que nos conoce, ¿verdad? Y de verdad que os agradecería si hay alguien que tenéis interés en
colaborar con la Alianza por la Solidaridad, la vais a llegar a través de la mesa de Sandra que está afuera, y nos dejáis nuestro teléfono, vuestro contacto, y nosotros enseguida nos ponemos en marcha. Decir que podéis entrar en nuestra página, que es Alianza por la Solidaridad, o gnosis.org, que veis en nuestra página, que veis las cosas que hacemos, que es muy interesante, que hacemos un trabajo estupendo. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer este pasado fin de semana. Algunos cuestionan incluso el sentido de esa conmemoración. Podría ser una de las preguntas de este foro. También seguro que cualquiera de nuestras ponentes lo respondería con muchísima claridad y detenimiento. En pleno siglo XXI, y es importante poner de manifiesto una inquietante realidad, ¿no? En pleno siglo XXI no existe ningún país en el mundo en el que mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Y esto es un dato que debería hacernos reflexionar. No podemos olvidar que más del 70% de la población que vive en una situación de pobreza extrema son mujeres. Hablamos, por tanto, de la feminización de la pobreza. Es más, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en la actualidad cada vez más mujeres huyen de las dificultades, la violencia, la guerra y la pobreza, y corren los mismos riesgos que los hombres en busca de una vida mejor para sí y sus hijos. Estoy recordando ahora la noticia del otro día, ¿no?, de la valla de Melilla. Indicaban que era la primera mujer, había pasado la valla, ¿no?, y era una noticia de portada, junto a la desgracia que nos consume diariamente y que nos lleva a esa otra parte, ¿no?, de España en este caso. El feminismo, a pesar de toda la campaña que hay actualmente, ¿no?, en contra del feminismo, ladran Sancho, señal que cabalgamos, decían, pero también es cierto que hay momentos históricos en donde se dan retrocesos, y yo pienso que este es posiblemente uno en el que estamos asistiendo a una reacción. Es normal, no quiero decir que sea bueno, sino que es algo que suele suceder históricamente. Entonces, ¿qué es el feminismo? Pues es un movimiento y un pensamiento por la igualdad y por el reconocimiento de las mujeres como personas. Y eso tiene ya una larga historia en la que ha habido sobre todo mujeres, pero también hombres que han apostado por esa idea. Si surge en el debate podemos hablar de esa historia, pero ahora aquí lo que nos interesa es cómo se encuentra con el ecologismo o con la ecología. Yo creo que porque el feminismo siempre fue un movimiento despierto, curioso, interesado por todas las teorías y por todos los problemas actuales. Siempre ha estado abierto, interesándose por todo. Y cuando comenzó en los años 60 y más tarde ya en los 70 a hablarse de los problemas ecológicos, de la crisis ecológica, el feminismo también tuvo algo que decir. Ese encuentro entonces es, no me quiero alargar mucho, podemos volver, ¿no es cierto? Sí. Ese encuentro ya tiene varias décadas y sin embargo el ecofeminismo es una tendencia minoritaria dentro del feminismo, muy minoritaria, y en el mundo, y que se ha desarrollado sobre todo en el mundo anglosajón hasta ahora, pero que ya esto está cambiando. Ya esto está cambiando en América Latina, ya esto está cambiando aquí, está cambiando en muchos sitios. Se encuentran ecologismo y feminismo, sí, pero con dificultades, porque no todas las feministas son conscientes de los problemas ambientales y no todos los ecologistas, y cuando digo los y las, ¿no?, son partidarios del feminismo. Algunos todavía tienen una visión distorsionada de lo que es el feminismo. Entonces, hay ahí un pequeño
todavía pequeños, voy a decir, malentendidos, pero sí que está habiendo un acercamiento bastante fuerte. Creo que es enormemente provechoso mirar desde ese prisma para el conjunto de todas las personas, ¿no? Y desde luego también para el resto de los animales no humanos y del resto del mundo vivo, bastante provechoso. ¿Puede suponer una alternativa a la crisis de valores? Yo creo que no solo, es decir, hay otros muchos movimientos sociales que ofrecen miradas que son también muy necesarias. Para mí toda la perspectiva de la justicia, el propio movimiento obrero, la lucha sindical, todo lo que está alrededor de la lucha de clases me sigue pareciendo que tiene un sentido enorme y que también son sectores a incorporar al diálogo, pero sí que creo que ofrecen posibilidades de trastocar y de darle la vuelta a una racionalidad loca que conduce esta sociedad al colapso, ¿no? Porque ofrecen la posibilidad de volver a repensarnos como especie y de volver a entender de qué dependemos en este mundo, es decir, superar esa división falsa, pero por otra parte tan nociva, que hace que las personas no se perciban como parte de la naturaleza cuando somos seres ecodependientes, y esa creencia tan absolutamente nociva que se ha instalado en las sociedades occidentales de que los seres humanos son autónomos en sí mismos, no dependen de nadie, cuando somos seres encarnados en cuerpos vulnerables que directamente no podemos estar vivos ni vivas si no es gracias al trabajo y gracias a la energía que otras personas que hay alrededor nos dedican, ¿no? Una mirada muy interesante, a mí personalmente me parece que una mirada muy interesante al concepto de tiempo, ¿no? Esta mañana, pues justo cuando iba a venir para acá, he puesto las típicas fotografías o imágenes que circulan por ahí por el Facebook, una que venía muy al caso, que era la imagen pues de una mujer zapatista, un dibujo de una mujer zapatista con un bebé en la mano, en los brazos, la típica careta zapatista. Y era algo así como que caigan a la vez el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Entonces yo creo que resumía muy bien un poco el tema del debate del foro. Y en este sentido, ¿por qué digo el factor de tiempo, que se trabaja también desde otras esferas? Pues porque las sociedades la sociedad capitalista y la sociedad atravesada también por el patriarcado se ha construido con una idea de identidades en función del trabajo, y la organización del tiempo también se ha hecho en función de ese trabajo. ¿Qué ocurre? Que se han invisibilizado otras esferas de la vida, es decir, como si solo fuéramos personas que trabajamos, pero que una vez que trabajamos parece que no tuviéramos nada más que hacer. Y yo creo que es interesante que incorporemos pues todas las tareas que no han sido trabajos productivos. El feminismo y la ecología tienen mucho que ver, porque tienen valores justamente ambos de liberación, de conservación, de pensar en los demás, de pensar en el futuro, de pensar, de trabajar justamente analizando, ¿no?, la situación actual, de cómo se está degradando cómo la economía justamente contraria al desarrollo y a la necesidad de las personas, ¿no?, justamente contraria a ello. Y en ese sentido me parece importantísimo que haya esa unión, ese encuentro entre la ecología y el feminismo. Considero fundamental que esos valores y que ese trabajo después del análisis haya, y yo lo sé, y ahora se dice mucho la frase esta de si se puede, considero que es muy importante por ello unirse el ecologismo, el feminismo y otras cosas, ¿no?, como también comentaba Yayo. Vosotros entendéis que el neoliberalismo económico conduce al agotamiento de los recursos y planteáis modelos como la soberanía alimentaria. Cuéntanos. Sí. Está claro que nuestro planteamiento es de superación de esta situación de imperialismo, ¿no?, en la globalización económica y alimentaria. Pero me gustaría también intervenir en el tema del ecofeminismo. Y bueno, yo soy una entusiasta total, y además es que creo que soy activista, puesto que practico y produzco alimentos y en ese sentido pues creo que la parte política y la parte de trabajo tiene cierta coherencia,
Y en este sentido lo que quería aprovechar ya, que también he sido responsable del área de la mujer y hemos trabajado el tema del ecofeminismo en el medio rural, las mujeres, trasladaros un poco qué trabajo fue el que hicimos. En principio las compañeras decían: no conocemos nada de ecofeminismo, pero hemos decidido leer sobre este tema. Y decían, ante las crisis que tenemos de todo tipo, ecológica, alimentaria, dice, esto tiene el gran potencial de descubrir que es necesario un cambio. Y decían, ¿qué es el ecofeminismo? Y esto lo voy a leer porque en realidad me identifico con ello, entonces creo que bueno, soy la portavoz o la voz de las compañeras también. Y decíamos, si ser ecofeministas significa amar la tierra, luchar por nuestros derechos como productoras, mujeres y amantes de nuestros pueblos y entornos naturales, luchar por ser visibles y que se reconozca nuestro trabajo como agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras, estar en contra de los transgénicos, de las nucleares, querer vender nuestros productos directamente y que las cooperativas nos permitan acceder a los puestos organizativos, al igual que las organizaciones agrarias a las que pertenecemos, en este caso somos ecofeministas. Yo creo que hay que hacer una pequeña acotación a propósito del ecofeminismo, porque el ecofeminismo ha sido un poco temido desde el feminismo, en tanto que algunas formas de ecofeminismo han planteado una reverencia a la vida, o sea, a la santidad de la vida, así, en general, de tal forma que terminaban restringiendo o criticando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque, claro, si la vida es santa, pues entonces no se puede tocar, y la vida, incluso aunque esté en el cuerpo de una mujer, la mujer no podría hacer nada para decidir sobre esa vida, ¿no? Entonces, yo pienso que un ecofeminismo, vamos, al menos como lo he pensado yo, un ecofeminismo crítico, un ecofeminismo que no quiera volver a los roles tradicionales de las mujeres, sino que busque un mundo en igualdad, tendrá que empezar diciendo bien claro que está a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la capacidad de decidir de las mujeres. O sea, realmente todavía estamos viviendo situaciones que parece mentira, como que no hubiera llegado todavía ni la democracia, la democracia que hay, en fin, pero bueno, con sus limitaciones. Y realmente el mundo rural es todavía una reserva mayor de ese patriarcado rancio y dominante, y es muy duro. O sea, realmente la convivencia en los pequeños pueblos es de respeto, por supuesto, pero es de una impotencia enorme. Las mujeres tienen asumido su papel, en general, estoy hablando de mujeres de mi edad o un poco más, que es así, o sea, que no hay que cambiar las cosas. Por supuesto, el papel de la Iglesia es fundamental en limitar todo lo que sean propuestas o visiones diferentes, ¿no? Los pueblos son esos pueblos pequeños, estoy hablando del que vivo y la mayoría de los que están alrededor. O sea, son espacios donde no se hablan ciertas cosas, donde no se deben ver ciertas cosas. Y en este sentido, políticamente, para el patriarcado y para el sistema conservador, para los gobiernos conservadores, es un filón electoral impresionante. Bueno, el otro día, el 8 de marzo, estuve participando allí en Peñafiel. Había como 300 mujeres que las habían traído de los pueblos en los autobuses y tal. Y lo de menos era de lo que se hablara. El caso era que había que tener un auditorio lleno de gente, de mujeres, que cuanto más espectáculo dieras o tal, pues mejor, claro, pero en realidad sin ningún espíritu o sin ningún aspecto crítico, ¿no?, de lo que se estaba viendo allí. Las mujeres son base, en general, en el movimiento ecologista mundial, en general,
forman las bases y luego la cosa se va estrechando hasta que encontramos los cuadros que suelen ser más bien masculinos. Estudiantes que me cuentan, es que he estado en un grupo y he terminado haciendo las tareas de infraestructura, o sea, vuelven a vivir la experiencia que las mujeres jóvenes vivieron en los años 70 en la nueva izquierda, y que les hizo, en algunos casos, irse y fundar sus propios movimientos feministas por esa experiencia, esa decepción de creer que estaban en un medio igualitario y después no era tan igualitario, ¿no? El sistema da la sensación de que, para el sistema da la sensación de que muchas personas sobramos. Esto puede parecer que lo digo yo con un poco de sorna, pero no sé si os acordáis de cuando Christine Lagarde, la directora general del FMI, dijo que es que en Europa se vivía mucho. Es decir, que cuando ya dejamos de ser productivos para el sistema o no somos consumidores según estos parámetros, parece que al sistema no le interesamos. Entonces, yo creo que habría que repensar en ese sentido, bueno, no sobramos las personas. Luego, si estamos todas estas personas ahora mismo aquí, la nota de corte del sistema de desarrollo, del modelo de desarrollo al que tenemos que aspirar, no puede ser un crecimiento que invisibilice un montón de cosas, sino la dignidad, qué condiciones queremos, que consideramos como una vida digna, que podamos compartir todas las partes del mundo. Y en este sentido me gusta mucho una frase, creo que es de Jorge Richman, que dice que las corrientes de pensamiento críticas en el norte deberíamos de ser también la quinta columna del sur, porque muchas veces a lo mejor aspiramos a un modelo de desarrollo que solo buscamos desde aquí, pero olvidamos también otras partes del sur, ¿no? Y en esa cadena global de cuidados de la que antes hablaba Yayo, pues también es muy importante ver todas esas conexiones con el campo de la agroecología, ¿no? Como estamos conectados norte y sur. Entonces, como digo, cambiar crecimiento continuo y productividad por un nivel de vida digno que podamos compartir todos los seres humanos en el planeta y teniendo en cuenta los límites de ese planeta. Y a partir de esas dos variables tendremos que plantearnos el modelo de desarrollo y definir a partir de ahí qué entendemos por economía, pero no esta ficción a la que hemos llamado modelo económico. Nina también quería responder de forma breve, por favor. Sí, estamos a punto de terminar. Sí, son dos palabras. Es decir, que en el Congreso de Economía Feminista, precisamente, la economía feminista significa que contempla el conjunto de la economía y de toda la sociedad, ¿no? Es decir, no solamente lo que mide el PIB, ¿no? Sino todo aquello que es necesario para el desarrollo de la vida, ¿no? En ese sentido, contaba también, y además hay muchos estudios al respecto, ¿no? Que lo que recoge el Producto Interior Bruto es sencillamente una parte, la parte que vemos del iceberg, ¿no? Pero que toda la otra parte que es trabajo no remunerado y es también, exigen y dicen, ¿no? Y reivindicamos que realmente eso también es economía, que se tiene que contemplar. Si no, lo que estamos ahora entendiendo por economía, como se habla, no es la economía. Eso es una parte de la economía, no de la que se está hablando.